Voy a exponer yo primero, doctor. Buenas tardes. Ya, perfecto, entonces te escuchamos entonces. Ya, ahorita voy a poner la presentación. ¿Pueden ver mi presentación? Así se visualiza. Ya, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer sobre la cardiopatía congénita cianótica. Vamos a tocar en este caso 4 puntos. Primero vamos a hablar sobre la cardiopatía congénita, cuál es su patogenia y su clasificación. Luego vamos a hablar sobre las cardiopatías congénitas cianógenas específicamente, su definición y características. Y por último vamos a tocar 2 de las principales, que es la tetralogía de Fallot y la transposición de las grandes arterias, definición, morfología, características clínicas, las asociaciones, diagnóstico, hallazgos radiográficos y el tratamiento. Empezamos con cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita es una alteración del corazón o grandes vasos que aparecen en el momento del nacimiento. Se calcula que es del 20 al 30% de las malformaciones congénitas. El 25% de las malformaciones congénitas cardíacas son graves y se presenta sobre todo en niños prematuros y mortinatos, pero el otro 85% de las cardiopatías congénitas son leves y se van a incluir 12 malformaciones, que son estas de aquí, de acuerdo a su frecuencia, como la comunicación interventricular, la comunicación interauricular. Ahora, ¿cuál es la patogenia de las cardiopatías congénitas? Es un error en la embriogenia durante la semana 3 y 8 de la gestación, pero en el 90% de los casos se desconoce la causa. Pero se han aceptado algunos factores etiológicos como son los ambientales y los genéticos, que como ya vimos en clases con el doctor, se incluyen los ambientales, la rubiola, el toxoplasma, teratógenos, y en los genéticos, las alteraciones cromosómicas como la trisomía 13, 15, 18, 21 o el síndrome de Turner. Ahora, ¿cuál es la clasificación? Estas 12 cardiopatías congénitas que observamos de azul en la parte izquierda se van a agrupar en 3 grupos grandes en función a sus consecuencias clínicas y hemodinámicas, que son las malformaciones que provocan cortocircuito izquierda-derecha, que como sabemos son la mayoría, incluye la comunicación interventricular, interauricular y también el CAP, que es la comunicación arteriosa persistente. Y la otra es la malformación que provoca cortocircuito derecha-izquierda, que es la que vamos a tocar ahora. Y por último, las malformaciones que ocasionan una obstrucción. Como dije, vamos a tocar las malformaciones que provocan cortocircuito derecha-izquierda. Entonces, ahora sí, centrándonos en nuestro tema, que es la cardiopatía congénita cianótica, se considera que es una malformación que provoca cortocircuito derecha-izquierda. Es decir, un cortocircuito es una comunicación anómala entre 2 cavidades o vasos, ¿ok? Este cortocircuito va a provocar que aparezca una cianosis precoz. Quiero que quede claro que es precoz porque en la malformación, en este caso que provoca cortocircuito izquierda-derecha, también se puede dar una cianosis tardía, pero ahorita estamos hablando más bien de una cianosis precoz, que sería, como sabemos, una cianosis, una coloración azul oscura de la piel y mucosa. Esta cardiopatía congénita cianótica se va a deber a una derivación de derecha a izquierda debido a la diferencia de presiones, como sabemos, que produce que la sangre poco oxigenada pase a la circulación arterial sistémica de forma directa, ¿ok? La sangre poco oxigenada. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de una cianosis sistémica grave? Por ejemplo, acropaquías, policidemia, embolias paradójicas, osteoartropatía hipertrófica. Estas consecuencias vamos a ir tratándolas de poco en poco en las otras cardiopatías congénitas cianóticas específicas, ¿ok? Entonces, la primera, vamos a hablar de la tetralogía de Fallot o TOF.
La definición, como sabemos, es una malformación asociada a un circuito derecha-izquierda, es decir, es una cardiopatía cianótica. Es la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianótica, representa casi el 5% de las cardiopatías congénitas, ¿ok? El 5%. Ahora, ¿por qué será? Debido a un desplazamiento antero-superior del tabique infundibular. Y vamos a ver 4 defectos. La comunicación interventricular, que lo podemos observar aquí, la obstrucción en el tracto de salida, en el ventrículo derecho, debido a una estenosis, a una atresia, va a depender. Entonces podemos ver que hay una obstrucción. La aorta cabalgada, ¿ok? ¿Qué significa cabalgada? Que la aorta se va a encontrar en una posición en donde se encuentra el defecto. En este caso, el defecto se encuentra en la comunicación interventricular, entonces la aorta está cabalgada. Y por último, tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? La hipertrofia del ventrículo derecho. Morfología de la tetralogía de Fallot. Como habíamos dicho, la comunicación interventricular, que va a ser grande, va a estar cerca de la posición membranosa del tabique interventricular, subaórtica, porque está debajo de la aorta, y va a estar mal alineada. La otra morfología es la obstrucción en el tracto de salida en el ventrículo derecho. Como habíamos dicho, puede ser por una estenosis. Ahora, esta estenosis puede ser subvalvular, es decir, debajo de la válvula pulmonar, o en la válvula pulmonar, en la estenosis pulmonar, o encima, estenosis supravalvular, ¿ok? Pero también puede haber una obstrucción debido a una atresia, ¿ok? Que como sabemos es una estenosis completa, una obstrucción completa. Y por último, lo que dijimos, el siguiente morfología es el cabalgamiento o la dextraposición de la aorta, que como habíamos dicho, va a encontrarse encima del CIP, que es la comunicación interventricular. Y por ella, por la aorta, van a fluir ambos ventrículos, tanto el derecho y el izquierdo, porque, como sabemos, hay una obstrucción para el tronco pulmonar. ¿Ok? Ahora, la hipertrofia ventricular derecha es la otra característica. ¿Por qué? Esta hipertrofia ventricular derecha va a hacer superar incluso el tamaño del ventrículo izquierdo y va a provocar que el corazón aumente de tamaño y tenga una forma característica de bota, lo que sabemos. Las otras morfologías es que las cavidades izquierdas van a estar normales, ¿ok? Y va a haber un tronco pulmonar hipoplásico, mientras que la aorta proximal se va a encontrar dilatada debido al aumento de volumen y al aumento de presión. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas de la tetralogía de Fallot? Bueno, las consecuencias hemodinámicas de la tetralogía de Fallot, como sabemos, van a ser el cortocircuito derecha e izquierda, lo que va a provocar una reducción del flujo sanguíneo pulmonar y va a haber un aumento del volumen aórtico que, como sabemos, va a provocar la dilatación de la aorta. La gravedad va a depender de la obstrucción al flujo de salida pulmonar. Puede ser leve y va a aparecer a una CIP aislada, es decir, a una comunicación interventricular aislada, en la cual a la larga va a provocar una derivación izquierda-derecha y no va a haber cianosis, ¿ok? Pero la mayoría de los casos son graves, ¿ok? Por lo que hay una cianosis precoz e incluso el orificio pulmonar no se va a expandir en proporción a cómo el niño crece, lo que va a empeorar la estenosis. Ahora, las características clínicas tenemos un soplo asintomático, una disminución de la tolerancia al ejercicio y episodios hipercianóticos. Como habíamos dicho, acá están las características de una cianosis sistémica grave. Las acropaquías en la punta de los dedos de manos y pies, o como se llama, dedos en palillos de tambor. Como podemos ver, el ángulo de las uñas se podría decir, aumentado. Entonces, cuando tú pones de esta forma las uñas no se llegan a tocar y podemos ver que tienen la forma de palillos de tambor. La policitemia debido a la hipoxia, porque hay una estenosis, y la otra es la osteoartropatía hipertrófica, que incluye la acropaquías y una periostosis, es decir, una inflamación del periósteo, sobre todo en extremidades distales. Ahora, ¿cuáles son las asociaciones del TOP? Vamos a tener un arco aórtico derecho, ¿ok? Un defecto en el tabique auricular también, en lo que ya se va a denominar una pentalogía, ya no tetralogía, sino pentalogía de Fallot, y se da en un 15% de los casos. Y anomalías en la arteria coronaria, sobre todo en la descendente anterior izquierda. Ahora, ¿cómo diagnostico una tetralogía de Fallot? Bueno, se puede diagnosticar durante el embarazo y obviamente también en la etapa postnatal. Durante el embarazo mediante ecografías y ecocardiografía también. Y postnatal, cuando el recién nacido presentan los síntomas, o también cuando le hacemos una radiografía del tórax, un electrocardiograma. Aquí tenemos en este caso una radiografía
en el que podemos observar cómo el corazón tiene una forma de bota. Pero eso vamos a tratarlo aquí, en el siguiente punto. Los hallazgos radiográficos clásicos. Como habíamos dicho, el corazón en forma de bota, debido a la hipertrofia ventricular derecha, como pueden ver. Una elevación del ápex cardíaco debido a la hipertrofia también del ventrículo derecho. Y una silueta cóncava, en este caso de la arteria aorta. ¿Ok? Ahora, un gran arco aórtico en el lado derecho, eso lo podemos observar en este lado, en la figura B, en una angiografía axial. ¿Ok? El arco aórtico está en el lado derecho. Ahora, aquí podemos observar en la angiografía A, podemos observar en el asterisco, encontramos la comunicación interventricular, que está desalineada. La aorta sobresaliente, que podemos ver en la flecha negra, y cómo el ventrículo derecho está hipertrofiado. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento para la tetralogía de Fallot? Bueno, la reparación quirúrgica debe ser entre los 6 meses y el año de edad. Hay dos tratamientos que vamos a tratar ahora. Uno es el cierre de la comunicación interventricular y el alivio de la obstrucción de la salida al tronco pulmonar. ¿Cómo hacemos eso? Una infundibuloctomía y un parche transanular o la valvuloplastía. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este caso, si no es tan grave la estenosis, la obstrucción, podemos hacer una valvuloplastía que consiste en meter un catéter de balón por medio de una vena en la ingle, llegar a donde está la estenosis e inflar ese balón para así aliviar un poco la estenosis. Pero si es un caso grave en la que la estenosis es grave, entonces hacemos un parche transanular en la cual ya usamos un injerto. ¿Ok? Ahora, el conducto con la válvula de la arteria pulmonar, generalmente con un monoinjerto, como lo dije. Ahora, el otro es una derivación de Black-Towsing modificada, que es un injerto de Horetex de la arteria subclavia derecha o izquierda a la arteria pulmonar, ¿ok? Para así aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, que es lo que se quiere con este tratamiento. Muy bien, esta es la derivación de Black-Towsing modificada. Podemos ver que hay un Goretex, que es como una especie de tubo de plástico que se va a poner en la arteria subclavia derecha para ver una comunicación con la arteria pulmonar. Y así aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Ahora, la siguiente es la transposición de las grandes arterias, o también conocida como TGA. La definición, pues sabemos que es una lesión discordante del ventrículo arterial. ¿En qué consiste? En que la aorta va a salir ya no del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho, y el tronco pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo. Se debe aquí a un defecto embriológico, es una formación anómala de los tabiques del tronco y aortopulmonares, pero las conexiones auriculoventriculares, es decir, la aurícula derecha y la ventrícula derecha son concordantes, ¿ok? No es que la aurícula derecha está con el ventrículo izquierdo, no. Los ventrículos y las aurículas están concordantes, están normales. Ahora, ¿cuál es la consecuencia funcional? Bueno, debido a que están aquí las arterias en esos lugares, provoca una separación de la circulación sistémica y pulmonar que hace que sea incompatible con la vida postnatal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los pacientes sobreviven? Porque existe al menos una comunicación entre ambos circuitos. ¿Cómo? Cuando hay una comunicación intracardíaca o extracardíaca. Por ejemplo, aquí vemos una comunicación intracardíaca mediante el CIP, la comunicación interventricular, que se presenta aproximadamente en un tercio de los casos y así los pacientes llegan a sobrevivir. Otra es la comunicación extracardíaca. Como podemos ver aquí, en este caso, persiste el conducto arterioso entre la aorta y el tronco pulmonar. ¿Cuál es la morfología? Va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho debido a que ahora ese cumple la función sistémica, ¿ok? Por eso su hipertrofia va a estar marcada. Mientras que el ventrículo izquierdo va a estar hipoplásico porque va a bombear sangre sola de circulación pulmonar que es de baja resistencia. El otro es el CAP o agujero oval permeable, que como habíamos dicho, permite la vida postnatal en algunos recién nacidos y así permite que la sangre oxigenada llegue a la aorta. Pero este tiende a cerrar, es por eso que los recién nacidos tienen que ser intervenidos quirúrgicamente los primeros días de vida. ¿Cuáles son las características clínicas? Bueno, el pronóstico va a depender de la intensidad del cortocircuito, es decir, la intensidad de cómo se presente la comunicación interventricular, el CAP o el foramen oval. El grado de hipoxia tisular que va a provocar este cambio de circuitos y la capacidad del ventrículo derecho para mantener las presiones sistémicas. Las características clínicas
la predominante va a ser la cianosis, ¿ok? Va a haber también dificultad para respirar, soplos y también pulsores. El diagnóstico. Vamos a hacerlo durante el embarazo o postnatal. Durante el embarazo mediante ecografías o ecocardiografía. Y postnatal cuando el recién nacido presenta síntomas, radiografía del tórax y electrocardiograma. Acá podemos ver una ecografía en la que podemos ver el PDA. ¿Qué es el PDA? Es en este caso el ductus arterioso persistente. Acá podemos ver la arteria pulmonar y la aorta, y acá vemos el ventrículo derecho. Podemos ver cómo la aorta se conecta con el ventrículo derecho, la arteria pulmonar con el ventrículo izquierdo, en una ecografía. El tratamiento. Bueno, como lo dije, los lactantes deben ser intervenidos quirúrgicamente los primeros días de vida, porque sin cirugía, aun cuando sea muy estable el cortocircuito que permite la vida, los pacientes llegan a morir a los pocos meses. ¿Cuál es esa operación que realizaremos? La corrección anatómica, o como también se conoce cambio arterial, o el switch arterial, donde los cirujanos van a reconstruir el corazón y colocar la aorta en el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. Bueno, chicos, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. El siguiente tema sería cardiopatía reumática. Ya, a ver, expongan, les escucho. Sí, pues eso va a ser. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. No sé si me pueden escuchar. Sí, te escucha, guapo. Ya, listo. Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema de esta secuencia de exposiciones, teniendo en cuenta el tema que sería la cardiopatía reumática. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de la tabla de contenidos, lo que vamos a tomar en cuenta en esta exposición van a ser la definición, la epidemiología, la etiología, la patogenia, la morfología tanto en el nivel macroscópico y microscópico y las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, cardiopatía reumática. Esta cardiopatía reumática, este signo, esta enfermedad, va a ser como una consecuencia de una enfermedad previa, conocida como fiebre reumática. Y esta también va a ser consecuencia de una enfermedad previa, conocida como faringitis estreptocócica. Esta se va a dar por medio del estreptococo hemolítico beta del grupo A. ¿Por qué exactamente esta bacteria? Más adelante vamos a ver la razón. Entonces, la fiebre reumática se va a generar como una faringitis estreptocócica mal curada o no tratada, y lo que va a generar la fiebre reumática, que también es, su definición sería un trastorno inmunológico multisistémico, el cual va a tener diversas manifestaciones, tanto a nivel cardíaco, a nivel de las articulaciones, a nivel dérmico e incluso a nivel del sistema nervioso central. Dentro de sus manifestaciones encontramos lo que sería la artritis, lesiones cutáneas y enfermedades de las válvulas cardíacas. Nos centramos en la enfermedad de válvulas cardíacas, y es aquí donde va a aparecer la enfermedad, el tema de esta exposición, que sería la enfermedad cardíaca reumática, la cual va a ser una manifestación de la fiebre reumática, o sea, va a estar conformando parte de esta enfermedad, y se va a centrar más que nada en daños a nivel de las válvulas cardíacas. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces veamos en parte lo que sería la epidemiología. Según estudios, tenemos que alrededor de 33 millones de casos se generan anualmente a nivel mundial. Y de estos, es un promedio de 275.000 muertes que se generan al año. Esta enfermedad también se le conoce como una enfermedad social. ¿Por qué? Porque van a ser muy predisponente a ciertos factores sociales. También se encuentra que la mayor prevalencia se va a dar a nivel de países de bajo y medio ingreso, ya que no van a contar con los recursos para poder tratar el inicio, lo que sería la faringitis, o no tienen los recursos o el conocimiento para poder tratarlo de manera adecuada. Otros puntos geográficos que encontramos serían a nivel de África y Asia suroriental. Siguiente, por favor. Muy bien.
Entonces entremos a lo que serían los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos lo que sería primero la edad, ya que los primeros episodios de la fiebre reumática se van a dar a nivel de la infancia, promediando de los 6 a 15 años. Y este no va a ser como que solamente le dan ese punto y ahí se acaba la enfermedad o ahí se trata, sino que también va a tener episodios recurrentes con el pasar de los años y teniendo su pico de mayor actividad o de mayor prevalencia a nivel de los 25 a 35 años. Es aquí donde se van a dar las mayores complicaciones, pero no suele ser común detectar esta enfermedad en años posteriores, ya sea superando los 35 años. Respecto al sexo, se va a encontrar mayor prevalencia en mujeres. Aquí cabe recalcar que nos estamos refiriendo a la cardiopatía reumática, ya que en relación a la fiebre reumática no existe una prevalencia entre hombres y mujeres, pero sí en relación a lo que sería la cardiopatía reumática, ya que va a haber en el caso del sexo femenino un menor acceso a lo que es la profilaxis de fiebre reumática, van a haber problemas a manera de complicaciones por causa del embarazo y ciertos cambios hemodinámicos relacionados a enfermedades previas. Siguiente. Muy bien, como les mencionaba, se van a dar también por causa de factores ambientales. Se menciona lo que sería la pobreza y los bajos ingresos, ya que estos no van a tener los medios o los medicamentos para poder tratar lo que sería en primera instancia la faringitis estreptocócica. Y también el hacinamiento de hogares. ¿Por qué se menciona este punto? Ya que el mecanismo de infección de la faringitis va a ser por medio aéreo, o sea, por medio de estornudos, por medio de cuando la persona tose, o por medio de contacto, un saludo de manos de una persona que está infectada. Y también se menciona lo que serían las zonas rurales, remotas o marginales, ya que en estas zonas no va a llegar de manera frecuente o no va a estar a disposición la atención médica. Por ende, ciertas enfermedades, en este caso la faringitis, no se va a tratar de manera adecuada o no va a ser llegar a tratar, no va a ser tratada y se va a dejar pasar teniendo la complicación que sería la fiebre reumatoide. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que sería la etiología. Siguiente. Muy bien, entonces, la etiología, la causa de esta enfermedad va a estar relacionada a 3 puntos muy importantes. La infección por el estreptococo tipo A, los factores de riesgo mentales y la predisposición genética. Van a ser estos 3 puntos importantes los que nos van a terminar dando la cardiopatía reumática. Entonces, la infección por estreptococos va a ser por otra persona enferma o que sea como se llama, padeciendo la enfermedad, aunque no los síntomas, y es por el medio de donde vamos a tener la infección por estreptococo. Luego, a esto se suma lo ya mencionado antes, que serían los factores de riesgo mentales. Y a esto aumentamos lo que sería la predisposición genética. ¿Por qué recalcamos la predisposición genética? Porque es esta predisposición genética lo que va a generar, lo que va a favorecer el mimetismo molecular. Entonces, ¿qué entendemos por mimetismo molecular? Básicamente, este mecanismo va a ser la base para las enfermedades autoinmunes. Recordemos que esta es una enfermedad autoinmune. Entonces, el mimetismo molecular, de manera sencilla para explicarlo, sería básicamente cuando las células, los leucocitos, se dirigen al cuerpo extraño, detectan el antígeno, pero por cuestiones mismas, el antígeno es muy similar a antígenos pertenecientes a células del propio organismo, el que está siendo afectado. Entonces, es aquí donde se va a dar este mecanismo. Algunas asociaciones que se encuentran de predisposición genética están relacionadas a lo que sería genes receptores de FC o también polimorfismos de genes que codifican proteínas relacionadas con el sistema inmunitario, como la MBL2, la FSN2, PGRC2, TLR2, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1-RN, la TGF-beta1, la CRLA4. Pero el que vamos a recalcar más es el antígeno leucocitario humano, ya que este va a ser el indicado que va a provocar. Básicamente, cuando hay problemas con este antígeno, el HLA, es ahí donde vamos a tener los problemas. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora veamos cómo se da el mecanismo de esta enfermedad. Primero, como les mencionaba antes, vamos a tener la infección por estreptococo beta hemolítico. Como ya mencionaba antes, por infección por otra persona infectada, lo cual, al no ser tratada la faringitis, o al ser tratada de una manera no adecuada, se va a generar la fiebre reumática, que va a ser la enfermedad inflamatoria multisistémica, de manera autoinmune. Y esta, cuando genera sus complicaciones, que se van a diferentes puntos del organismo, va a generar lo que sería la cardiopatía reumática,
que va a ser básicamente una manifestación de manera cardíaca de esta enfermedad. Entonces, es así como se va a provocar el inicio de la cardiopatía reumática. Respecto a la bacteria, que es el estreptococo hemolítico del grupo A, como podemos ver en la imagen de la derecha, lo que más nos va a importar de esta estructura de este organismo va a ser la proteína M. En parte también la proteína del ácido hialurónico, que también tiene, como pueden observar, una especie de doble hélice. Es estas dos proteínas las que van a generar la acción o la respuesta del organismo de manera más acelerada o de manera más brusca. Y lo que va a generar también que se genere una reacción cruzada. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, más o menos, ¿cómo va la cosa? Entonces, primero, la bacteria ingresa al organismo, se da una adhesión y la invasión de estos estreptococos del grupo A al epitelio faríngeo. Es aquí donde va a comenzar la respuesta del organismo. Entonces, los antígenos de este estreptococo van a activar tanto a las células B como a las células T, pero como les indicaba, no los van a activar de manera convencional, sino que va a ser una respuesta un poco más brusca y un poco más agresiva. Entonces, es aquí donde se va a generar células B y T con reactividad cruzada. Y estas van a tener, ¿cómo se llama?, detectado el antígeno de este estreptococo. Pero este antígeno va a ser similar a ciertas células del organismo. Y es ahí donde van a comenzar lo que mencionaba antes como el mimetismo molecular. Y posteriormente van a darse manifestaciones de manera específica en distintos órganos, como el corazón, el cerebro, las articulaciones y la piel. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como les mencionaba antes, ¿por qué era importante la proteína M y la cápsula de la estructura del ácido hialurónico? Porque estas van a tener una estructura muy similar de manera espiral alfa helicoidal a diferentes estructuras pertenecientes al organismo, como son la miosina, la laminina y la queratina. Y curiosamente, muchas de estas vamos a encontrarlas conformando parte de las válvulas cardíacas. Y es ahí donde ya vamos entrando a lo que es la enfermedad, este punto en sí. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces las inmunoglobulinas y las células T reactivas de manera cruzada van a llegar al endotelio de la válvula, porque ahí van a encontrar antígenos similares a los antígenos del estreptococo. Entonces van a ingresar inmunoglobulinas G al nivel del endotelio. Se va a dar la activación de la proteína fijadora o de adhesión, la VCAM, adhesión de molécula de adhesión vascular, y esta va a permitir la infiltración de nuevas células T. A este mecanismo se le va a conocer como la activación endotelial. ¿Y qué nos va a dar de consecuencia esto? Que va a haber una pérdida de la disposición normal de las células endoteliales y van a haber modificaciones a nivel del colágeno granular, lo que posteriormente va a generar disfunciones y alteraciones en su estructura. ¿Sigue? Muy bien, entonces, vamos a encontrar dos puntos, a nivel valvular y a nivel del miocardio. Entonces, a nivel valvular vamos a encontrar que va a haber infiltrado leucocitario, tanto de células TCD4 y de células TCD8. Básicamente lo que va a haber predisposición van a ser de las TCD4. Entonces, esta proteína fijadora va a generar una reacción, una respuesta inflamatoria, induciendo a otras proteínas y a otros factores, como son citoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión celular, las quimiosinas, la integrina alfa-4 beta, la molécula de adhesión intracelular o ICAM1, la selectina y el ligando de quimiosinas 3, las cuales van a estar, se van a encontrar en estos puntos, donde van a estar afectados. Y a nivel del miocardio, vamos a encontrar que se van a generar nódulos, los cuales van a ser a manera de un intenso proceso inflamatorio mediado por células de TCD4, que son las que van a estar más predisponentes. Y estos nódulos granulomatosos, por así decirlo, van a ser conocidos como los nódulos de Aschoff. Y estos nódulos de Aschoff, que posteriormente vamos a ver en la morfología, van a ser causa de diagnóstico para esta enfermedad. Como menciona, son sitios de inflamación granulomatosa predisponentes de células T y macrófagos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como les mencionaba, van a llegar estas células con reactivación cruzada y van a llegar a nivel del endotelio vascular, a nivel de las valvas. Y es aquí donde van a generar una inflamación y van a generar vegetaciones fibrinosas y posterior cicatrización, lo que va a llevar una consecuencia de estenosis valvular. ¿Qué es una estenosis valvular? Cuando estas válvulas no van a cerrar correctamente y cuando también al momento de darse la inyección
van a terminar generando una regurgitación. Entonces, esas otras consecuencias que tenemos que encontrar a nivel de este daño van a ser alargamiento y fusión de cuerdas tendinosas y una posterior dilatación de los anillos fibrosos del corazón. Recordemos que estos son la base de las valvas. Y posterior a esto también tenemos una coaptación inadecuada de las valvas. Como les mencionaba, una estenosis. No van a cerrar correctamente. Y posteriormente la regurgitación. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la parte inferior izquierda, tenemos dos imágenes pequeñas donde están la izquierda es un claro ejemplo, una recreación de lo que sería la regurgitación. Como podemos ver, aquí las valvas no están cerrando correctamente. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo genera la eyección, parte de este contenido sanguíneo va a regresar al atrio izquierdo, a la aurícula izquierda, generando lo que se conoce como regurgitación. Y en la imagen siguiente, en su costado, podemos ver lo que es la estenosis mitral. Básicamente, las valvas no van a coaptar de manera correcta y no van a permitir que se abran correctamente estas válvulas. Por eso es que cuando la aurícula izquierda haga el pase de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, no va a pasar correctamente. Y esta misma aurícula va a comenzar a tener un mayor esfuerzo. Es por eso que también la aurícula va a comenzar a aumentar de tamaño. Muy bien, entonces todo esto que nos va a dar como consecuencia, una pérdida de la integridad estructural de esta válvula y una disfunción de la misma. No va a poder cumplir de manera correcta sus funciones. Siguiente. Le quedan 3 minutos. Ya, listo. Entonces, a nivel macroscópico vamos a encontrar estas características. Primero, en la parte de la imagen de la izquierda encontramos las lesiones verrucosas, que se van a encontrar a nivel de las valvas de esta válvula, básicamente en la válvula mitral, las cuales van a ser no mayores a 2 milímetros, van a ser más que nada una degeneración fibrinoide. En la parte de la derecha encontramos lo que sería la válvula mitral, pero con la característica del signo de la boca de pez, la cual va a ser una manera más complicada, ya que va a estar dada por la cicatrización. La imagen de la izquierda es una imagen de una fase inicial, la de la derecha ya es una fase más crónica. Cabe recalcar que básicamente en las válvulas, en primer punto que va a afectar más son a la válvula mitral y en segundo punto a la válvula aórtica. Siguiente. Muy bien, en esta imagen lo que podemos observar en la parte de la izquierda son las cuerdas tendinosas acortadas y engrosadas, lo que van a generar también la estenosis. Y en la parte de la derecha encontramos lo que son la formación de trombos murales. Estos trombos murales van a ser consecuencia de que la aurícula izquierda, por el gasto que va a hacer, por el sobreesfuerzo, va a aumentar su tamaño. Y es por eso que se va a engrosar más también. Y se van a quedar como consecuencia estos trombos. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, de manera microscópica, vamos a tener lo que les mencionaba antes, ¿no? Los nódulos de Astro. Estos van a ser conglomerados leucocitarios y también de macrófagos. Esto más que nada va a ser punto para diagnóstico, pero también es importante mencionar los marcadores serológicos, que son como la antiestreptolicina O, la anti-hialuronidasa y la anti-adeneasa B. En la imagen siguiente podemos encontrar las células gigantes de Astro, que van a ser las que van a integrar mayor parte de este nódulo. Y en la siguiente imagen podemos encontrar el miocito de Anisco, que básicamente son macrófagos que han sido alargados y se encuentran de igual forma con un núcleo alargado. A estos macrófagos también se les conoce como células oruga. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora para ir terminando lo que serían las manifestaciones clínicas. Para poder detectar esta enfermedad, para poder hacer un diagnóstico asertivo, la manera más segura sería la detección por antígenos policlonales y también por la detección del nódulo de Astro. Pero también es muy importante el diagnóstico clínico. Y ese diagnóstico clínico se va a dar en parte en base a los criterios de Jones. En los criterios de Jones vamos a encontrar 5 puntos importantes, que son la artritis, la carditis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la corea de Sydenham. Entonces, estos 5 van a formar parte de lo que se conoce como los criterios mayores, pero también van a estar en parte los criterios menores. Y es importante poder dividir a la población o al paciente en 2 puntos, los de bajo riesgo y los de riesgo moderado o alto. Y es en base a esto donde vamos a poder formar, como ven en la tabla que está acá, en la tabla podemos ver las diferentes características o signos que va a presentar este paciente para poder detectarlo de manera clínica. Entonces,
según los criterios de Jones, para poder hacer un criterio, una confirmación de diagnóstico de esta enfermedad, se tiene que tener en cuenta dos signos de mayores, o sea, dos criterios mayores. O, en todo caso, un criterio mayor y dos criterios menores, siempre y cuando teniendo en cuenta el riesgo de la población. También cabe resaltar que esta presentación clínica se va a dar de 2 a 3 semanas después de la afección por faringitis. O sea, ese es el rango entre el comienzo de la faringitis y si es que esto no se trata, en un promedio de 2 a 3 semanas va a terminar complicándose y generando lo que es la fiebre reumática. Algunas características que encontramos que aquí, en el momento que se da esta enfermedad, va a ser el enrojecimiento de amígdalas, presencia de petequias, adenopatías, disfagia y fiebre. Y es en base a combinando todos estos síntomas donde vamos a poder dar un diagnóstico clínico. Siguiente, por favor. Muy bien, y esto ya es la última diapositiva. Lo que serían las manifestaciones relacionadas a la carditis. Vamos a encontrar lo que serían los roces pericárdicos, taquicardias y las arritmias. En el caso de una miocarditis, la dilatación cardíaca y lo que posteriormente va a generar una insuficiencia valvular mitral, como mencionaba antes, y posterior insuficiencia cardíaca en general. Como último punto para mencionar, para acabar de una vez, sería que esta enfermedad va a afectar a 3 partes del corazón en sí, lo que sería el endocardio, el miocardio y el pericardio. Y este conjunto de afección a estos 3 puntos se le va a conocer como pancarditis. Y eso creo que es la última diapositiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya muy bien. A ver, el último grupo, para luego la ronda de preguntas. Primero la exposición y después las preguntas a los integrantes. Ya, pero comenzamos con la exposición del último grupo de hoy día. Doctor, ¿se logra ver la pantalla? Sí se ve. Ajá. Expónganos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre vasculitis de pequeños vasos. Eh, Como ya conocemos, una vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos que van a provocar cambios en las paredes del vaso. Entre ellos vamos a tener distintas enfermedades. Una de ellas que es la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis aguda que se va a presentar mayormente en infantes. Va a constar de tres fases, que es la aguda, que va a ir de hasta 2 semanas iniciada la enfermedad, la subaguda, que va a ir de 2 semanas a 2 meses, y la convalencia, que va a ir a más de 2 meses. Entonces, esta enfermedad, principalmente en lactantes, va a ser una enfermedad Kawasaki incompleta. Mayormente se va a dar casos, en la mayoría de casos va a haber una fiebre que se debe a las infecciones que se están dando en el cuerpo, y todos susceptibles a zonas endémicas, en este caso. Y como ya mencionamos, es principalmente afecta a los que son a los infantes, donde se va a dar su prevalencia. Hablando de su epidemiología, podemos mencionar que esta se va a dar más en el hemisferio norte, casi en la zona asiática, en inicio de primavera. Los niños de ascendencia japonesa o de islas que están en el Pacífico asiático son los que tienen mayor incidencia de esta enfermedad. En Japón, de 205 de 100.000 niños menores de 5 años van a ser afectados. Esta enfermedad, no solo en Japón, pero también se presenta en Estados Unidos, en el cual el 80%, igual que aquí, son menores de 5 años. En caso de mujeres y varones, pues se va a dar un tanto más prevalencia en varones, casi en un 1.5 a 1 en una relación. Y en Estados Unidos, como mencionaba, se veía casos que de 3.000 a 5.000 niños eran afectados anualmente. La fisiopatología de esta enfermedad, pues su etiología es idiopática, desconocida. Como ya mencionaba, se va a dar en pacientes que están genéticamente sensibles, y como es una
vasculitis, una inflamación, pues se va a dar daños vasculares, va a haber infiltración de linfocitos, monocitos, macrófagos. También va a haber complicaciones cardiovasculares, como es el caso de una miocarditis aguda, arritmia, aneurismas en las arterias coronarias. Entonces, estas aneurismas se pueden romper y formar trombos. En tanto a los signos y síntomas que presenta Kawasaki, vamos a tener que va a presentar conjuntivitis, va a tener sarpullidos en todo el cuerpo, enrojecimientos de labios, en la lengua, manos y pies hinchados, y la dilatación de las arterias coronarias, como acá mencionamos, tiene afecciones a la lengua, infección de conjuntival, conjuntivitis, erupciones, tiene enrojecimientos en las manos y linfadenopatía cervicales de más de 1.5 centímetros, ¿no? Se van a dar generalmente unilateral. Entonces, para poder diagnosticar necesitamos de la prueba de laboratorios, que su utilidad va a ser principalmente que nos va a respaldar el diagnóstico que ya hemos dado con los síntomas presentados. También para hallazgos no específicos de las inflamaciones, la leucocitosis, las proteínas reactivas C elevadas y la velocidad de sedimento de globular elevada. En caso de una enfermedad de Kawasaki incompleto, como ya habían mencionado, no cumple con todos los criterios, pero es más frecuente en lactantes o en bebés menores de 5 años. En tanto, las aneurismas en acá se va a dar en un 10%, pero sin tener todos los criterios anteriores. Y su tratamiento, pues principalmente consta de inmunoglobulinas intravenosas, 2 gramos por kilogramo, dentro de los primeros días de la enfermedad. O el otro que es el ácido acetilsalicílico de 80 a 100 miligramos por kilogramo al día, lo cual va a ir bajando constantemente de 3 a 5 miligramos cada día por 6 a 8 semanas. Pasando, vamos a hablar sobre la poliangiitis microscópica. Definamos qué es una poliangiitis microscópica. Como ya mencionamos, una vasculitis, esta también es una inflamación de vasos sanguíneos pequeños que van a afectar al riñón principalmente y a las vías respiratorias. Igual, su patología es desconocida, pero es predominante en personas masculinas y de edades entre los 50 años de edad. Incidencia de 1 a 100.000 pacientes. Principalmente en estos casos se va a dar desde 40 a 50 años, suele iniciarse, es decir, como ya he mencionado, más frecuentes en varones, en mujeres. Entonces se va a manifestar también glomerulonefritis, porque va a darse casos en el riñón y en las vías respiratorias. Su fisiopatología principalmente en este caso juega un papel importante en los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, o conocidos como ANCA. También se va a dar por una activación de neutrófilos proinflamatorios, como es la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa. También podría incluir lo que es la interleucina 6 en este caso, pero los principales son estos dos. En caso de la mieloperitasa en la superficie celular de neutrófilos también se encuentra y la adherencia de neutrófilos al endotelio o glomérulos. Como ya mencionaba al inicio, cuando se da una vasculitis, pues va a haber el daño a los órganos también que el flujo de sangre está alimentando, ¿no? Entonces, uno de los síntomas en este caso, como ya sabemos, afecta a los riñones, vamos a tener que el riñón se va a afectar casi en 90% de pacientes, se va a dar que va a tener hematuria, poliuria, donde va a segregar incluso hasta proteínas por la orina. En caso de cutáneos en la piel, casi un tercio va a tener erupciones purpúricas. También va a haber infartos en el lecho unguial, hemorragias en astilla y rara vez se va a dar isquemia digital. En el respiratorio, dado que afecta a los pulmones, se va a dar hemorragias alveolares. En el caso neurológico también, porque también se va a afectar todos los vasos pequeños. Entonces va a haber una afección de una mononeuropatía múltiple, donde va a afectar al sistema nervioso.
En el caso digestivo vamos a tener dolores abdominales, náuseas, vómitos y melena, o a veces con sanguinolentas. El diagnóstico, pues se va a hacer una prueba de ANCA, una para poder detectar que tenga anticuerpos citoplasmáticos y por medio de, también se va a hacer por medios de citoclínicos que se observan y la biopsia del tejido dañado. Entonces, cuando se hace una tinción con una fluorescencia, se va a hacer para poder detectar estos ANCAs y se va a dar un estudio que complemente esta prueba, que es uno de ellos, una prueba ligada a enzimas como es el ELISA, que va a buscar anticuerpos especializados, ¿no? En tanto a su tratamiento, si ha afectado a órganos vitales, ya sea el riñón, el pulmón, entre ellos, se da una dosis alta de corticoides, a los más conocidos la ciclofosfamida o la rituximab, y en casos menos graves se va a hacer un tratamiento con corticoides, como en el caso del metotrexato. Entonces, pasando a la granulomatosis con poliangiitis, o conocida como la granulomatosis de Wegner, es una vasculitis, al igual que la anterior, el cual está asociada al anticuerpo citoplasmáticos neutrófilos, el ANCA, los cuales también van a dañar a los vasos pequeños y mediano calibre, que van a alimentar al aparato respiratorio y a los riñones. Su etiología, en tanto a la enfermedad de Wegner, es una enfermedad poco frecuente que se va a presentar en, en personas en inicios de 40 años y su incidencia pues es anual de 1 a 10 millones, con prevalencia de 24 a 150 casos. Y en este caso de Wegner no tiene una predisposición por el sexo, afecta a ambos sexos en, en esta enfermedad. Y pues en personas caucásicas va a predominar en un 90%. Su etiología es, al igual que las anteriores, desconocidas, pero se puede dar por un agente ambiental, por algún marcador genético que está afectando a la persona, los microorganismos que se van a presentar en el ambiente, que van a ser principalmente, o puede haber algunas otras que puedan dar la enfermedad, ¿no? Cuando hay un mal pronóstico, en este caso, cuando ya la persona es de edad avanzada o la función renal está deteriorada. deteriorada. En caso de la mortalidad, eh, digamos, si está tratándose pues, con corticoides o corticoterapia, una corticoterapia, casi el 80 y 90% fallece al año de seguimiento que se está dando. En estos momentos actualmente, el 20 al 25% fallece 5 años de haberse realizado el seguimiento. La patogenia principalmente se da cuando los neutrófilos suelen expresar la proteinasa sérica y la mieloperoxidasa, que van a ser blancos para los anticuerpos ANCA o los anticitoplasmáticos de neutrófilo, el cual se va a dar el primer paso, que es el silenciamiento. Posterior a esto se va a dar la adhesión, en donde las células endoteliales van a ir a expresar moléculas de adhesión como el AM, una molécula de adhesión endotelial del leucocito. En tanto, los neutrófilos, por su parte, van a expresar moléculas de adhesión LFA1, que son los antígenos de función leucocitaria, para posteriormente darse la activación de estos anticuerpos citoplasmáticos, el ANCA, ¿no? Que van a generar ciertas enzimas, como son las lisosomales y radicales de oxígeno, que van a ser liberadas y van a generar lo que son los daños en los vasos sanguíneos. Entonces, histopatológicamente vamos a ver que se va a dar una inflamación tanto crónica y aguda. Una inflamación crónica donde va a estar involucrados los linfocitos, las células plasmáticas e histocitos, y van a conformar una reacción granulomatosa. En caso de una inflamación aguda, van a estar en los neutrófilos, quienes van a también generar microabscesos y numerosos eosinófilos periféricos que van a darse como focos de bronquiolíticos o iterantes o neumonía parrenza, ¿no? También se va a dar necrosis
un fondo medio sucio que le va a otorgar este aspecto basófilo. Y también se da vasculitis en las arterias y venas, arteriolas y vénulas. Como podemos observar en las imágenes, en la primera se ve que se está dando una necrosis en esta zona. En la imagen B da un proceso de lo que mencionamos, la inflamación mixto crónica y aguda, y las fechas largas nos van a señalar pues, eso. Y en la imagen C vamos a ver las vasculitis que van a estar ahí, como la inflamación de las arterias, venas que se están dando. Pasando, vamos a tener las manifestaciones clínicas, principalmente van a tener malestar, astenia, adinamia, nostalgia, pérdida de peso y fiebre. Pero como ya he mencionado, estas van a atacar tanto al sistema respiratorio como al riñón. Tanto el sistema respiratorio va a afectar en un 92% a los pacientes. El 92% de los pacientes van a estar con problemas respiratorios, 80% de pacientes con problemas de riñones, ¿no? Entonces, si se da una lesión en las vías respiratorias, pues va a tener un compromiso nasal, va a tener sangrados, úlceras, obstrucciones nasales, también al igual que una inflamación del cartílago, la estenosis traqueal subglótica, sordera por la conexión que tiene los oídos con las fosas nasales. Entonces, y el compromiso de senos paranasales, tanto dolor y secreción. En caso de unas manifestaciones oculares, también se va a presentar, vemos conjuntivitis leve, va a haber una escleritis, escleroteritis granulosa y proptosis. En tanto al pulmón, cuando afecta al pulmón, vamos a tener, el paciente principalmente va a tener incluso los clásicos que podemos ver en una anamnesis, va a ser la tos, la hemoptisis. Ahora, si le hace un examen físico, vamos a tener las silivancias. Otro que también se afecta, pues, en la piel. Al igual que el anterior que Kawasaki, vamos a ver púrpura palpable, vesículas, pápulas, que se van a estar dando en todo el cuerpo. Se va a notar. Entonces, tenemos también que se va a dar en enfermedad renal, como ya he mencionado, afecta al riñón. Tanto como la glomerulonefritis, también vamos a tener hematurias, vamos a tener cilíndricos hemáticos que se van a presentar en la orina, entre otros. También se puede llegar hasta una insuficiencia renal crónica en estadios avanzados. Las menos frecuentes vamos a hablar de meningitis crónicas, una neuritis periférica, pericarditis, vasculitis coronaria, ¿no? En tanto al diagnóstico, para poder dar un Le diagnóstico, quedan 3 minutos. vamos a tener una biopsia lesional, el cual va a tener criterio de compromiso central, alteraciones reflejos pulmonares, alteraciones en segmento urinario e histología de presencia de granulomas perivasculares. A diferencia de otros como es la meningitis microscópica, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de anticuerpos o la rinoscleroma. Continuando, tenemos los tratamientos que se van a dar en dos fases: inducción y mantención, de 3 a 6 meses, y del otro de 2 a 3 meses, en el cual, igual que el primero, va a tener corticoides como es el ciclophosphamida y el Ruxmax, o corticoides como el metotrexato o metotrexato. En bajas dosis de corticoides orales podemos lo que es la azatioprina, también podemos utilizar la rituximab y el cotrimoxazol. Entonces, pasamos a lo que es el síndrome de Church-Strauss, que es principalmente esto ya fue dado por Jacob Stur y Lotz Strauss, que me dice que es una granulomatosis alérgica, vasculitis que va a necrosar el sistema de vasos, ya igual al anterior, vasos pequeños y grandes. En tanto a LATAM, en 1964 nos dice que los datos clínicos y patológicos van a estar relacionados o difieren con asma, eosinofilia o vasculitis sistémica. Se describe tres lesiones en este caso, que es la inflamación de tisular eosinófila, la formación de granulomas o vasculitis necrosante, en los cuales en caso de la formación de granulomas va a ser de baja intensidad diagnosticada
casi un 25% post-mortem y de 10 a 15% cuando estén vivos. En tanto, el tratamiento tiene tratamientos muy eficaces y sus estudios principalmente se da con una biopsia. En tanto, al síndrome de Chukre-Strauss se definió como una inflamación rica en eosinófilos, que también es una vasculitis necrosante, ya mencionado, granulomatosa, que se va a dar en el tracto respiratorio con asma y eosinofilia. También se va a observar que entre los pacientes se da este caso de inflamación y vasos necrosantes, y lo que es la granulomatosa se va a dar rara vez, en 20% sin el diagnóstico. Los criterios a tomar son, pues, todo se clasifican en importancia de limitaciones, ya sea pacientes leves, casos atípicos, pacientes que están en tratamiento con corticoides, en cual se va a diagnosticar para ser medio de una minuciosa valoración, una clínica, un análisis, prueba de imágenes, hasta una patología. Entonces, el síndrome de Chukre-Strauss clínicamente va a presentar asma, infiltraciones pulmonares, rinitis, sinusitis y neuropatías periféricas que van a estar relacionadas todo con el tracto respiratorio. Y lesiones también fuera de esto como cutáneas, musculoesqueléticas, renales, digestivas y cardíacas. Fisiopatológicas tenemos cualquier alteración característica que ya hemos visto anteriormente, y también el analítico que tienen eosinofilia, aumento de inmunoglobulina E y posición de lo que es pre-ANCA. Continuando, su epidemiología es igual rara y se da uno de 4 casos por millón al año. Y es poco frecuente en mujeres, se da más en varones en este caso, y es infrecuente lo que es en mayores de 65 y en niños. Como ya mencionamos, va a aparecer en la tercera y quinta edad. La etiología desconocida, pero se puede tener algunos factores genéticos, inmunológicos, alérgicos, anticuerpos citoplasmáticos, el pre-ANCA, como he mencionado, eosinofílicos y linfocitos T, o el HLA de RB4, ¿no? Esto va a estar presente en casi el 40% de pacientes. La patogenia, pues vamos a tener que es multifactorial, que principalmente se sintetiza por mediadores lipídicos, miosinas, toxinas o inflamatorias. Como ya he mencionado, también aquí entra la interleucina 1, interleucina 6 y el TNF-alfa. Entonces, su función apoptótica prolongada de vida media de las células se va a dar por la hemotaxina, las toxinas y la producción de linfocitos T o helper-2. En tanto, las toxinas vamos a tener a casi las interleucinas 4, 5, 6, 10 y 13, los cuales son los que van a iniciar la inflamación, que van a activar a los eosinófilos. Realmente esto que son, pues ya como ya vemos, son los que van a alterar a lo que son las neurotoxinas, se van a dar la liberación de protogranulomatosos y responsables de muchas manifestaciones que de esta enfermedad se van a dar. En la clínica tenemos manifestaciones clínicas en 3 fases: la clínica primer estadio, segundo y el tercero, que van a variar de acuerdo a las manifestaciones que van a tener. Tanto en la estadio 1 puede darse una rinitis, un asma, una alergia. En el segundo estadio podemos ver que va a haber sangrados, infiltraciones tubulares, una neumonía eosinófila. Y en el tercero ya tenemos vasculitis sistémica más grande, que se va a dar en toda la piel y el sistema nervioso periférico, ¿no? Ya las manifestaciones que habíamos mencionado anteriormente, como es el asma, alteraciones pulmonares, algunas alteraciones cutáneas, y en este caso también, como es degenerativo, vamos a tener anorexia, pérdida de peso, una arteritis reumatoide. Igual tenemos infiltraciones de neumonía, tenemos purpuria en la piel, insuficiencia cardíaca. En tanto, los fenotipos, pacientes con ANCA positivo y con ANCA negativo, los cuales en el caso de ANCA negativo van a presentar fiebre, pericarditis, infiltraciones pulmonares. En el otro caso, que son ANCA positivos, tenemos hemorragias alveolares, purpuria cutánea, algunas afecciones al sistema nervioso central y presencia de vasculitis.
En su histopatología, desde el punto de vista que tenemos, vamos a poder observar que va a haber vasculitis necrosante, como ya sabemos que afectan a pequeños y grandes vasos, infiltraciones tisulares y la presencia de granulomas peri y extravasculares. En tanto, cuando se obtiene la biopsia de estos tejidos, se va a tener el 75% de pacientes, existe con tres tipos de lesiones elementales, es rara y solo un 13% que va a presentar esto. Para finalizar, vamos a pasar a la purpúrea, que es una vasculitis de inmunoglobulina que principalmente se da por depósitos inmunes en donde predomina la inmunoglobulina, que va a afectar igual a vasos pequeños, que comúnmente se da en niños, que va a afectar a la piel, al tejido, al tracto gastrointestinal y los riñones. Su fisiopatología se va a dar por complejos de infiltración de inmunoglobulina A, porque es el principal causante de esta enfermedad, en tanto dando una respuesta inflamatoria localizada, vasculitis en los vasos, tanto necrosis también, en los pequeños vasos, extravasación de sangre en el tejido y los síntomas de órganos específicos. Las características clínicas asociadas a la enfermedad vamos a tener, ya como habíamos mencionado anteriormente, vasculitis por inmunoglobulina A, que van a afectar a capilares y vénulas, y que como es más frecuente en niños, y también vamos a ver que va a tener purpúrea, porque es característico, y en los adultos puede haber áreas necrosantes o hemorrágicas. La afección gastrointestinal puede presentar igual náuseas, vómitos, dolor abdominal, algunas hemorragias, perforaciones en el tracto digestivo. También igual vamos a tener daños en la piel, como ya mencioné, tracto digestivo, vamos a tener artritis por vasculitis de inmunoglobulina típico y también afecciones renales principalmente. Ya como había mencionado, se da en pacientes adultos, va a afectar más, en pacientes adultos se va a afectar más a los riñones y también vamos a tener hemorragias alveolares porque esta puede llegar hasta los pulmones, afectando órganos blancos principalmente. El procedimiento del diagnóstico, pues vamos a identificar a la inmunoglobulina, si está presente en los vasos, la nefropatía de esta inmunoglobulina, tanto en biopsia de riñón, y también vasculitis, que diferencia un diagnóstico diferencial de vasculitis ocasionada por inmunoglobulina, tanto en infecciones virales o purpúrica trombocitopenia. En tanto, los pacientes también vamos a ver si tienen depósitos inmunitarios vasculares, otra vez donde tenga que ver la inmunoglobulina, y ser evaluados para ver si no tienen lo que es el predominante del ANCA. Su tratamiento principalmente se va a dar con corticosteroides o citotóxicos, lo cual va a aliviar el dolor que van a tener los pacientes porque va a generar, como ya hemos mencionado, una artritis dolorosa. También puedo utilizar, cuando se trata de lesiones purpúricas, la colchicina o la dapsona. Casi la enfermedad se pone en peligro cuando va a llegar a órganos principales, órganos blandos como es el pulmón, riñón, estos, y en este caso casi que son el 5%, se debe administrar dosis altas de metilprednisona, o también puedes probar con ciclofosfamida, ciclosporina, o una plasmaféresis que nos puede ayudar a dar el tratamiento. Tenemos la que es última enfermedad en caso de vasculitis. Se acabó el tiempo. Ya. Era la última enfermedad que tenemos. Algo rápido que quieras decir. Bueno, que principalmente esta enfermedad, la vasculitis es una enfermedad que va a estar comprometida en inmunoglobulinas que van a estar circulando por la sangre y al igual que las otras, pues van a generar necrosis, van a dañar a tejidos blandos y se va a dar principalmente, se va a dar en pacientes, en personas jóvenes, los cuales al verse afectados van a necesitar un tratamiento mm, para poder contrarrestar este problema de lo que es la vasculitis. Y
Nada, ¿qué más mencionarles? Pues sus depósitos van a estar, principalmente todas estas enfermedades que hemos visto, ¿no? Se van a ver afectadas en los vasos pequeños, en los, y en este caso, pues la mioglobina van a tener su característico, pues al igual que todo, va a afectar a la piel, a las articulaciones, que pueden tener hemorragias alveolares cuando llegan al pulmón. O también, ¿qué más podríamos decir? Que su diagnóstico se va a hacer buscando a las crioglobulinas, mm, para poder encontrar, o también para encontrar estas crioglobulinas, extracción de sangre. En tanto al tratamiento que se le va a dar, va a tener el rituximab, uno de los tratamientos. También podemos utilizar, que principalmente si va a poner en peligro, al igual que las otras, a los órganos principales, podemos usar el ciclofosfamida o la plasmaféresis, una de las opciones para poder salvar la vida de estos pacientes. Sería todo, compañero, haciendo un resumen de la exposición de la última enfermedad. Ya listo, muchachos, muy bien. Entonces, a ver, la metódica de la evaluación va a ser, van a responder las preguntas solo los que no han expuesto, ¿no? Entonces, los expositores se abstienen de responder. Y va a ser, eh, si es que responden, un punto más al promedio que ya tenía, y si es que no responden, un punto menos, ¿no? Entonces, cualquiera de los integrantes del grupo pueden responder en sí. Entonces, para el primer grupo, a ver, cualquiera de los integrantes, a ver, mencióneme, ¿en qué consiste la derivación de Blalock-Taussig? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Doctor, Ya, entonces, sí, doctor, a ver, Talía. doctor. Lo que consiste esa derivación es hacerle un injerto que se va a ubicar en la arteria subclavia derecha o izquierda y va a ir conectado a la arteria pulmonar, es decir, del mismo, ipsolateral, es decir, del mismo. O sea, si es derecha, derecha y si es izquierda, izquierda. Y lo que va a permitir es como que aumentar el flujo sanguíneo. Ya, perfecto. ¿Flujo sanguíneo de qué? ¿Arterial o pulmonar? Pulmonar sería. Ya, está bien. Y a ver, para el segundo grupo, cualquiera de los integrantes puede responder. A un paciente con cardiopatía reumática que se le va a extraer la muela, profilácticamente, ¿qué antibiótico se le daría? A la una. Una cefalosporina, doctor. Hay otra más, ajá, más específica. La penicilina G benzatínica. Esa es la que se le da. Ajá. Ya. A ver, para el tercer grupo. Y a ver, cualquiera de los integrantes, menos los expositores. A los niños que han sido afectados por el coronavirus, ¿qué tipo de vasculitis le puede dar? De las que han expuesto. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Es en sí la enfermedad de Kawasaki. Ajá, esa es la que le puede dar a los niños, ¿no? Y es de gravedad en sí, pero aún así, pero es rara, ¿no? En nuestra región solamente se han reportado 2 casos, ¿no? De todos los niños. Y a nivel nacional también son pocos los casos, pero sí les puede dar y de una manera grave, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces, bueno, yo todavía por el momento me encuentro en el trabajo y creo que ya habíamos quedado en sí con el delegado en que todo íbamos a terminar a las 7, pero ya solamente faltarían 15 minutos y en 15 minutos creo que no se va a poder hacer la clase teórica. Entonces, lo que vamos a quedar es para mañana. Entonces, a las 5 de la tarde, primero hago la clase teórica, la que falta de esta semana, y después ya me quedo con mi grupo de prácticas para hacer en sí
la práctica que faltaba la semana pasada, ¿no? Y de esta semana también. Ahora, lo otro que quiero pedirles es que, si bien es cierto, han compartido sus archivos, tanto el PDF como las diapositivas al grupo, pero también tienen que subirlo a la plataforma, al Teams, ¿no? Entonces, en la opción de archivos, ahí lo suben, ¿no? Y eso también es criterio de evaluación, ¿no? Entonces, eso indica en sí de que no solamente es el docente que está poniendo sus archivos, sino también ustedes como que han buscado los trabajos o las bibliografías y como que también han hecho sus diapositivas. Entonces tienen que hacer también como me han presentado, pues porque es lógico, el WhatsApp es más fácil de manejar, ¿no? Pero para los que nos monitorean las clases, tienen que subirlo al Teams. Ahora, el otro que tengo que decirles es de que ya, ya no falta mucho en sí para el examen, ya vayan estudiando, ¿no? La semana que viene prácticamente sería la última semana del primer parcial, ¿no? Y después ya viene ya lo que es el examen teórico, ¿no? Entonces, en la semana que viene posiblemente sea ya el examen práctico, ¿no? Que van a dar. Mañana va a ser nuestra última práctica ya en sí. Ujú. Ya, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Ya, listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, damos por concluidas nuestras actividades de hoy día y mañana nos vemos a las 5 de la tarde para la clase teórica y la clase práctica de la semana. Buenas noches.